Hola, ¿cómo están? Pues seguimos con esta sesión número 3 de La vida es una batalla, pero hoy voy a hablar acerca de cómo empezó la guerra. ¿Se acuerdan que la sesión pasada estábamos viendo acerca de la vida es una batalla en sí y vivimos varios aspectos importantes, pero acerca de la guerra espiritual que tenemos aún cuando nosotros o recién cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Pero hay algunas preguntas que son importantes de ver y de contestar. ¿Cuál es la raíz o la causa de la lucha y la turbación en todo lado? ¿Quiénes son las fuerzas opositoras? Hemos visto que Dios es un comandante militar y que nosotros hacemos parte de un ejército bajo sus órdenes. Pero ¿contra qué o quién es la lucha? Busquemos respuesta sobre todo a la primera pregunta. ¿Cuál es la raíz o la causa de la lucha? El trasfondo o la causa primaria de toda guerra y conflicto se puede resumir en una palabra: rebelión. Esa es la raíz del problema en el universo, la rebelión contra el gobierno justo de Dios. Nuestro mundo hoy está lleno de rebeldes. Y para explicar un poco más esto, voy a tomar la analogía del árbol. En el árbol tiene tres partes principales, ¿cierto? Las ramas, el tronco y las raíces. La mayoría de la gente se preocupa por las ramas, de ahí el dicho que se andan por las ramas. ¿Sí lo han escuchado? Si usted quiere mover el árbol y solamente corta unas cuantas ramas, en realidad no ha cambiado mucho las cosas. Es el tronco el que sostiene las ramas y son las raíces las que alimentan al tronco. Entonces, voy a poner un ejemplo de una mujer alcohólica. Piensen en una mujer que se convierte en alcohólica. La adicción al alcohol es solamente el síntoma, o sea, la rama. Necesitamos mirar más abajo o profundo, o sea, hacia el tronco y a las raíces, esto es, su actitud y su relación con su esposo. Tal vez él le ha sido infiel o tal vez gasta el dinero de una forma que ella no aprueba. Tal vez abusa emocionalmente de los hijos. La amargura y el resentimiento que ha acumulado contra su esposo son el tronco y las raíces. Nunca resolveremos un problema tratando solamente su alcoholismo. Tenemos que tratar con su actitud y la relación con su esposo, que son las raíces. ¿Está dispuesta a perdonarlo y a recibirlo otra vez? Esa sería una pregunta importante para poder restaurar vidas. Si no es así, aunque logre deshacerse de su alcoholismo, vendrá otra adicción o problema similar. Generalmente en la iglesia o centros de ayuda, en la mayoría de las veces se ocupa solo de las ramas. Normalmente no llega al segundo nivel para tratar el tronco y mucho menos al tercer nivel con las raíces, que es lo más profundo. Debemos de profundizar hasta encontrar la raíz del problema y esta es la rebelión. Juan el Bautista, al presentar el Evangelio y sobre todo a Jesús, hace una declaración categórica en Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por eso la analogía del árbol. El mensaje del Evangelio es radical. Trata con la raíz. Dios, en otras palabras, nos está diciendo: no estoy satisfecho con cortar solo las ramas o aún el tronco. Estoy tratando con la raíz, que es la voluntad, procurando independizarse de mí. ¿La voluntad de quién? Pues de cada uno de nosotros, que trata de independizarse de Dios. La independencia de Dios inevitablemente se torna en desafío, que nos lleva después a la rebelión. Ahora, ¿cómo presentamos el Evangelio en el tiempo presente? Pues no es suficientemente profundo. No tratan con el pecado de rebelión contra Dios
Y como una nota importante, nos sorprendería descubrir cuántos buenos miembros de la iglesia a nuestro alrededor nunca se han sometido en verdad a Dios. En Mateo 6, 9 al 13 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Estas primeras frases definen la actitud integral y la atmósfera de esta oración. Fíjate, número 1, oramos como miembros de un cuerpo. No decimos Padre mío, sino Padre nuestro, pues hay otras personas además de nosotros involucradas en esta relación con Dios, ¿cierto? Uno de los grandes problemas que tiene la gente es pensar que nadie más ha sufrido lo que ellas están sufriendo. Y eso no es cierto. Yo escucho esta queja todo el tiempo. Nadie más ha sufrido como yo. Usted no sabe por lo que he pasado. La Biblia nos enseña a considerarnos miembros de un solo cuerpo. Y que no somos los únicos que pasamos por dificultades. Cuando decimos Padre nuestro, se nos recuerda que somos hijos de Dios. Ahí es para reconocer pecados y recibir el perdón de Jesucristo. Cuando nosotros le decimos o tenemos la capacidad de reconocernos o tomar esa identidad de hijos de Dios y reconocer a Dios como nuestro Padre. Tenemos el derecho de acercarnos a Él como Padre, pero no podemos olvidar que somos hermanos y hermanas en una familia celestial. Número 2, tenemos que ser reverentes y respetuosos. Cuando dice el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Pocos en la iglesia o fuera de ella tienen hoy una genuina reverencia a Dios. Exigimos un código de conducta superficial, mas no que verdaderamente honre, respete y tema a Dios Todopoderoso. Entonces, necesitamos ser reverentes y respetuosos. Por eso el Señor dice, santificado sea tu nombre. Pero número 3 dice, venga tu reino. Dios tiene un reino y su propósito final es establecer este reino en la tierra. Cuando digo, venga tu reino, estoy poniéndome en línea con los propósitos de Dios. No se trata de una frase religiosa solamente, más bien estoy diciendo, Dios, que venga tu reino. Aquí estoy listo a hacer mi parte para que eso ocurra. Por eso lo declaro, porque me identifico con el propósito de Dios y es ponerme de acuerdo con Él. Número 4 dice la siguiente frase en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esta es muy importante. ¿Cómo es que se hace la voluntad de Dios en el cielo? Perfectamente. Sin dificultades, ni tropiezos, sin frustraciones, sin demoras. La voluntad de Dios se cumple de una manera perfecta en los cielos. Jesús nos enseñó a orar para que ocurra lo mismo en la tierra. Y si Él lo enseñó así, entonces existe la posibilidad de que así sea. ¿No lo crees? No creo que el Señor nos enseñara a orar por algo que no fuera posible. Cuando ores, hágase tu voluntad en la tierra, ¿sabes en dónde tiene que empezar a ocurrir? Esa es una pregunta para ti. Decimos, hágase tu voluntad en la tierra. La siguiente pregunta es, ¿sabes en dónde tiene que empezar a ocurrir esto? Pues en ti y en mí. Si yo lo menciono en mí, si tú lo mencionas en ti. Tenemos que someternos a nosotros mismos sin reservas a la voluntad de Dios. Hay un testimonio de un gran evangelista que tuvo un gran impacto en siglos anteriores, el hermano Charles Finney.
Cuando él se encontraba solo en el bosque, buscando a Dios en su vida, empezó a citar el Padre Nuestro, pero cuando llegó a la parte que dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, él entendió lo siguiente. Pero para ponerlos en contexto, él era un hombre religioso, piadoso, de manera como superficial. Era un abogado de renombre, tiene una cierta reputación. Entonces, él quiso ir a una búsqueda con Dios, a encontrarse con Dios a solas, y por eso se adentró en el bosque. Y ya estando ahí fue cuando leyó el Padre Nuestro, porque él pensaba que si de alguna manera tenía que encontrarse con Dios, pues el Señor Jesucristo le había dejado como una guía para poder empezarse a introducir hacia con el Padre a través del Padre Nuestro, de la oración del Padre Nuestro. Entonces llegó a esa parte donde dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, y lo que él entendió fue lo siguiente: esto me involucra personalmente. No podía decir él, hágase tu voluntad en la tierra, a menos de que estuviera preparado para someterse sin reserva su propia vida a la voluntad de Dios. De lo contrario, no sería más que un hipócrita. Eso ya traía una convicción del Espíritu sobre su vida. Fíjate bien, le cayó una convicción de parte del Espíritu Santo que estaba ahí. Y él por eso decía, yo no puedo mencionar siquiera esta frase sin yo verme involucrado en ello, sin yo someter mi vida a Dios. Porque cuando dices, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, eso tiene que ver contigo y conmigo. Le estamos diciendo a Dios, Dios, si voy a mencionar esto es porque tengo que hacerlo. Me tengo que someter a ti. Hágase tu voluntad significa, Señor, yo no seré más un rebelde. Muchas personas no toman conciencia de a quién están dedicando sus vidas. He descubierto que las personas jamás tienen una paz interior profunda, estable y permanente, hasta que se someten totalmente al Dios Todopoderoso. En Isaías 57, verso 19, dice la palabra de Dios, produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Escucha bien esta palabra. Dios está ofreciendo paz y sanidad a toda la gente, pero algunos nunca pueden recibir paz porque no pueden deponer sus armas de rebelión. Todavía están luchando en contra de Dios. Por eso en Isaías, ahí mismo, capítulo 57, pero en los versos 20 al 21, dice lo siguiente: pero los impíos, o sea, los que no quieren deponer esas armas de rebelión, son como el mar en tempestad. Fíjate bien, enmarca muy bien esta frase. Como el mar en tempestad, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Estás escuchando? Esa es una señal clara de cuando tú verdaderamente ves una conversión genuina en alguna persona que ya fue rescatada, salvada, perdonada sus pecados. ¿Qué va a haber? El común denominador en esas personas es de que va a haber paz y sanidad. Cuando una persona todavía es rebelde en su corazón para con Dios y todavía está luchando para con Dios, entonces ¿qué va a haber o qué se va a manifestar en su vida? No hay paz, sino que va a ser como mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Fíjate, así es como los define Dios a esas personas. Entonces, no podemos lograr descanso mientras mantengamos esa actitud de rebelión. Somos como las olas del mar yendo y viniendo continuamente. Arrojamos lodo y cieno a la playa, o sea, salen cosas malas todavía de nosotros.
Mira el mar, no tiene descanso. Si tú vas a la playa y miras el mar, no tiene descanso, va y viene, va y viene. Ahora mire estas palabras, los impíos, o sea, los rebeldes, son como el mar en tempestad, no puede estarse quieto, no hay paz para los impíos, dice el Señor. La prueba más convincente de que usted está viviendo una vida justa es que tiene una paz interior profunda, estable y permanente. En realidad, pocas personas en nuestros días viven pues reposadamente. Había una enfermera en Nueva Zelanda que fue a atender a varias personas en una iglesia local y le dijo una frase al pastor de la iglesia. Le dijo: creeré en eso de su paz interior cuando ya no tenga que darles continuamente sedantes y tranquilizantes a los miembros de esta iglesia que visito en sus hogares. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues de pronto el pastor se topó con esta mujer que llegó a la iglesia por alguno de los congregantes de la iglesia que necesitaba atención, pero ahí le tocó conversar con esta mujer y el pastor le invitó para que estuviera ahí tratando de ganar su alma, pero esta mujer fue bien clara, ¿no? Y le dijo: creeré eso de su paz interior cuando ya no tenga que darles continuamente sedantes y tranquilizantes a los miembros de esta iglesia que visito en sus hogares. Entonces, para ella necesitaba una señal clara y concisa, ¿no? Sí, de que verdaderamente se manifestara esa paz interna en sus vidas, que fuera una realidad, un hecho, ¿sí? Cuando nosotros como iglesia todavía estamos dependiendo de las cosas de este mundo para poder obtener reposo en nuestras almas, en nuestros cuerpos, entonces quiere decir que algo ahí está todavía mal. Y esa es la verdad. Por eso es que digo que pocas personas en nuestra sociedad contemporánea poseen una paz real, profundamente arraigada en su ser interior. La razón es de que somos un mundo de rebeldes. Hay rebelión todavía en el corazón. Muchas veces lo somos como religiosos, pero rebeldes al fin y al cabo. O sea, nos podemos poner esas vestiduras religiosas, aparentar ser un buen cristiano, pero rebeldes por dentro. Y es por eso que no hay paz en nuestra vida. La clave del asunto será una sumisión total a Dios. Si el Dios Todopoderoso está dispuesto a venir a mi vida, solo hay una cosa lógica que le puede ofrecer usted y yo: que ejerza total señorío sobre mi vida, sobre nuestras vidas, que sea el supremo en ella, y cualquier cosa menos que eso, pues va a ser una farsa. Te dejo para que veamos la próxima sesión. No te lo pierdas.